Muy bien, hermanos, vamos a la palabra antes que se nos vaya un poco más la hora. Y como venimos hablando este domingo sobre la plomada de Dios sobre nuestras vidas, y ya el Señor nos ha soltado palabras para que nosotros vayamos comprendiendo el tema, para que vayamos comprendiendo lo que el Señor quiere de nosotros. Hoy continuamos con la ayuda del Señor con el tema sobre la plomada de Dios, y el tema de hoy es: ¿con qué material estás edificando? Amén. ¿Con qué material estamos edificando nuestra casa espiritual? Porque quiero mostrarte a través de la palabra que hay un material en la cual cada uno de nosotros tenemos que tratar de hacerlo para que en realidad nuestra casa espiritual sea una casa de mucha bendición. Así que bueno, vamos a dar comienzo con la ayuda del Señor y vamos a comenzar en Génesis, el capítulo 1. Vamos a leer conocidos versos de la palabra del Señor para darle pie a la palabra que vamos a compartir en este día. Génesis, Viejo Testamento, primer libro de la Biblia, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 26. Vamos a tomar una frase del verso 26 y después vamos a saltear al verso 27 con la ayuda del Señor. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27 inclusive. ¿Lo tienes, mi hermano? Muy bien. Dice así la palabra. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, y una segunda cosa, y conforme a nuestra semejanza. Salteamos al verso 27. Y creó Dios al hombre, ¿cómo dice? A su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hasta ahí nomás la palabra. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, levantamos la palabra para este día, Señor, donde tú nos hablarás seguramente para nuestro bien. Y queremos, Señor, que seas tú en nosotros quien nos habla, quien nos ministras, quien nos llenas de gloria, para que esta palabra sea verdaderamente poderosa en nuestras vidas y podamos entender lo que tú anhelas y lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, Espíritu Santo de Dios, háblanos en este día conforme a lo que tú nos quieras decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos con un comienzo de la palabra de Dios donde encontramos una conversación del Padre con el Hijo, con Jesús, diciendo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que Dios ya tenía en sus sueños cómo debíamos de ser nosotros, porque quería que nosotros fuésemos como Él es o como ellos son. Amén. Conforme a nuestra imagen, pero también conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que no podemos edificar nuestra vida como nosotros pensemos o como nosotros querramos, sino conforme a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces tenemos un parámetro para empezar a analizar nuestra vida y ver si en realidad los materiales que estoy usando para mi edificación son en realidad lo que Dios usó el día de la creación. Porque acá la palabra dice: dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Amén. O sea que Él quería que nosotros fuésemos igual a ellos. Dígale al hermano que está al lado: Dios quiere que seamos igual a ellos. Amén. Y ellos habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seamos igual a ellos. Ahora bien, mi casa espiritual tiene que ser igual a la casa espiritual que presentó Jesús en la tierra, ¿verdad? Para ser igual a ellos. Entonces ahí ya empiezo a tener un parámetro, una confrontación en la cual yo tengo que analizarme interiormente si en realidad mi casa edificada está a la altura de la imagen que presentó Jesús cuando andaba aquí en la tierra. Porque si no, tendríamos como un escape de decir: bueno, pero Él era Dios.
Yo nunca me puedo semejar a la edificación de Él porque Él era Dios. Pero sin embargo, Jesús hizo carne y habitó entre nosotros y vivió como nosotros y vivió como hijo de una familia y fue y caminó en la tierra, predicó y enseñó y se fue al cielo. Nos dejó la imagen de lo que Dios quería de cada uno de nosotros. Entonces, lo que hizo Jesús, vino a presentar el modelo de edificación que Dios quería que nosotros tengamos en esta tierra. Entonces, el propósito, el corazón, el deseo de Dios fue este. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Y después dice: y creó Dios. Dígale al hermano: te creó Dios. Te creó Dios a su imagen. Amén. Te creó Dios a su imagen. Quiere decir que nosotros tenemos que ser, hermano, el reflejo de Dios en la tierra. Nos está diciendo que nuestra edificación tiene que ser tan cual era la que Jesús presentó, para tener un parámetro más cercano. Porque si decimos yo quiero ser, mi edificación la quiero tener como es Dios. Dios dice que es santo 3 veces. Entonces nosotros no vamos a llegar a esa medida. Entonces miremoslo a Jesús, que caminó con nosotros, vivió en la tierra y Él nos dejó ejemplo de una edificación como Dios anhelaba y quería de cada uno de nosotros. Bien, entonces el primer punto lo tenemos. Dios me creó para que yo sea el reflejo de su imagen. ¿Cuántos repiten esta palabra? Dios me creó para que yo sea un vivo reflejo de su palabra en la tierra. Amén. Ahora vamos a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Vamos a Apocalipsis, con la ayuda del Señor. Vamos de una punta a la otra de la Biblia, capítulo 21 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 10 con la ayuda del Señor. 11, 10 y 11. Después salteamos algunos versos para mirar los versos 14 y 16, 18 y 19 inclusive, con la ayuda del Señor. Apocalipsis capítulo 21. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice la palabra: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios, teniendo, ¿cómo era la ciudad? Tenía la gloria de Dios. Dice: y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como de cristal. Vamos a saltear al verso 14 del mismo capítulo. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Salteamos al verso 16. Y la ciudad se hallaba establecida ¿en qué cosa? En cuadros. O sea que era igual de delante, de los costados y detrás. Dice: y su longitud era igual a su anchura. Y él midió la ciudad con una caña, y eran 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Vamos a saltear al verso 18. Y el material de su muro era ¿de qué cosa? Vuelvo a repetir esa palabra: era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Verso 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y el primer cimiento era jaspe. Hasta ahí nomás la palabra. Hermanos, acá lo que empiezo a ver es que Dios quiere una edificación bastante especial para mi vida. Dios no está dispuesto a aceptar una edificación en la cual nosotros planteemos como a nosotros nos gusta o como nosotros sentimos. Dios quiere mostrarnos con su maqueta, digamos así, la Jerusalén del cielo, que tiene algunas características especiales en la cual nosotros vamos a tomar como referencia en esta palabra de hoy.
Porque, hermanos, nosotros necesitamos saber de qué material tenemos que construir nuestra casa espiritual. Amén. Necesitamos interiorizarnos. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Entonces yo lo que veo, hermanos y hermanas, que acá en lo que la palabra de Dios nos muestra de la Jerusalén del cielo, habla de una cosa muy, muy suprema. Habla de piedras preciosas, pero habla de un metal específico que es un diamante, en la cual nosotros, hermanos, tenemos que poner énfasis en este día, y es la palabra jaspe. Amén. Ahí nos vamos a plantar para analizar un poquito esto. Mira, mirando un poquito internet, miraba esto. Dice que 1 centímetro cúbico de carbón de piedra necesita 53 toneladas de presión y unos 2760 grados de temperatura para convertirse en un diamante llamado jaspe. Amén. Entonces, cuando miro esto, hermano, la palabra me lleva a empezar a analizar cómo es esto. Quiere decir que si yo soy una piedra, gloria a Dios, esa piedra no puede construir con esa piedra que soy una edificación para Dios con los mismos materiales. Tiene que empezar un proceso en mi vida para que lo que vaya a edificar ya no sea con los argumentos, ni con las voluntades, ni con los materiales que tengo a mano, porque necesito trabajar mi piedra. Dígale al hermano: necesito trabajar mi piedra. Porque de ahí empieza, hermanos y hermanas, una edificación a la voluntad y a la imagen y a la semejanza de Dios. Porque el plano, o sea, la maqueta que le mostró Dios a Juan, dice que era una ciudad que era de jaspe. Amén. Era una ciudad en la cual el diamante era tan duro y tan específico que era de jaspe. Entonces, cuando empiezo a mirar eso, empiezo a ver el proceso que necesita el carbón para convertirse en jaspe. Amén. Y ahí, hermano, es cuando empiezo a ver que no puedo edificar mi casa espiritual con mis voluntades, sino que Dios tiene que trabajar en mí. Amén. Dios es el que tiene que poner presión sobre mi vida. Esa presión que habla en centímetros cúbicos para que se haga realmente el diamante. Porque esa piedra es sometida a una presión tan grande y después puesta a 2700 grados para que ese carbón pase de ser un carbón de piedra a ser un jaspe. Amén. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con el mismo producto, pero nada más que hay que someterlo a la gran temperatura, hay que someterlo a la presión para que en realidad esa piedra vaya tomando distintos valores, que son los 12 cimientos que habla la Jerusalén del cielo. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que empezar a analizar la palabra. Vieron que en alguna oportunidad los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué predicas por parábolas? Y Jesús le dijo: para que oyendo no entiendan y para que viendo no vean. Entonces, cuando el Señor habla en Apocalipsis estas cosas, ¿de qué habla? ¿De qué edificio habla? ¿De qué cimiento se está hablando? Hermanos, en este mes el Señor nos está hablando de la edificación de nuestra casa espiritual. Y seguramente nos habla en parábolas, pero en parábolas de minerales, para que cada uno entendamos de qué nosotros tenemos que ir trabajando en nuestra vida, ir armándola para hacer un edificio para Dios. Amén. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que el material principal en la cual nosotros tenemos que trabajar es nuestro carbón. Nuestro carbón, que somos piedra, gloria a Dios, la tiene que trabajar el Señor, ponerla bajo una presión importante para que lo común, hermanos y hermanas, lo común se vuelva precioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren de lo común hacer algo precioso? Dígale al hermano: yo quiero ser algo precioso. Amén. Pero no para que me vean, sino para Dios. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser para Dios algo precioso. Yo que soy común, yo quiero ser algo precioso. Pues, hermano, el carbón de piedra es algo muy común. Pero cuando se lo somete a la presión, cuando se lo somete, hermanos, a altas temperaturas, eso se contrae de tal manera que hace que ese mineral se convierta en un diamante. Y ese diamante, trabajándolo y puliéndolo, es la piedra de jaspe. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos que empezar a tener ese proceso en la cual nosotros tenemos que trabajar para que nuestra edificación sea verdaderamente agradable a los ojos de Dios. Vamos a mirar un poquito aquí en Génesis, volvemos de nuevo, Génesis capítulo 7, para que veamos cómo todo hombre es puesto a presión y en la voluntad de Dios, hermanos, Dios hace que esa presión se transforme en un fuego tan profundo de Dios sobre nuestras vidas y que nos lleve, hermanos, a cambiar esa piedra tan común a ser un diamante en los ojos de Dios. El capítulo 7 de Génesis nos habla de un hombre que estuvo bajo presión de Dios. Fíjese, lo tenemos, capítulo 1, ¿estamos? Del capítulo 7 de Génesis, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¡Wow! Gloria a Dios. Hermano, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos un hombre justo en medio de toda una generación. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo a Noé: pues yo te he encontrado justo delante de mí en esta generación. Lo llamó y le dijo: mira, yo voy a poner presión sobre este mundo. Voy a poner mi mano de tal manera que voy a quemar todo lo que hay, voy a destruir todo lo que hay. Pero yo quiero que hagas algo. Comenzá a edificarme el arca que yo quiero que hagas, de 110 metros de largo por 40 y pico de alto, y empezá a juntar una yunta de animales, de todo silvestre, reptiles y todo lo que se arrastra, una yunta de cada uno, y metelos en el arca. Cuando esté listo esto, yo voy a soltar mi mano sobre la tierra. Amén. Hermano, 100 y pico de años Noé estuvo bajo la presión de Dios, bajo el fuego, quemando, hermanos y hermanas, su corazón, quemando su alma, quemando su vida para transformarlo a Job en ¿qué cosa? En un diamante. Porque en realidad él lo que hacía es predicaba y decían todos: está loco, está totalmente loco, porque estaba construyendo algo que nunca se iba a usar en medio de una montaña y en el desierto. Él decía: Dios va a destruir este mundo, lo va a destruir en fuego, lo va a destruir en agua, va a hacer que toda la humanidad perezca. Pero nadie lo atendió. Todos edificaban su casa como ellos les parecía. Pero Job se puso bajo la presión de Dios, se puso bajo la temperatura de la gloria de Dios. Hermanos, terminó de construir el arca, terminó de meter los animales en el arca, y dijo Dios, Jehová le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. ¿Qué hizo Dios con Noé? Trabajó en él. Amén. Le dijo: vos sos un material en la cual yo lo tengo que tratar. ¿Y cuántos años lo trató? Más de 100 años. Más de 100 años trató con la vida de él, hasta que logró conseguir lo que en realidad tenía que hacer. ¿Qué hacía ¿Qué hacía Noé, hermanos? Brilló en aquella oportunidad. Quiere decir que lo que era una piedra, un carbón vegetal, Dios lo trabajó de tal manera que se convirtió en un jaspe para la gloria y la honra de Dios. Y Dios lo miró desde los cielos y dijo: este hombre es hermoso a mi presencia. Amén. Hermano, esta es la primera enseñanza que Dios nos da en este día. Cuando Dios te pone bajo presión, cuando Dios te pone en el fuego de Dios, cuando te pone en el fuego profundo, porque Él quiere cambiar
quiere cambiar tu esencia, quiere cambiar tu genealogía, quiere cambiar tu forma de ser, quiere cambiar cómo somos para convertirnos en algo hermoso. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, hermano, a veces la palabra viene complicada y viene dura y decimos, se ha puesto dura la palabra, el pastor está... Hermano, el Señor te va a poner bajo presión. Decirle al hermano, te va a poner bajo presión, porque a ese carbón hay que trabajarlo. Decirle al hermano que está al lado, a ese carbón hay que ponerlo bajo presión. A ese carbón hay que llevarlo a altas temperaturas. ¿Cuántos me dicen amén? A ese carbón hay que llevarlo a altas temperaturas, porque hay que trabajarlo de tal manera para que la dureza sea de tal manera que sea un diamante de jaspe. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Dios nunca te va a dar una palabra para lastimarte, ni para decir que vos estás fallando, ni para decir que estás edificando mal. Dios te va a dar una palabra para que vos te rindas a Él y te confrontes con vos mismo y te preguntes, ¿con qué material estoy edificando mi casa? ¿Cuáles los materiales primordiales en mi vida? Entonces lo primero que tengo que hacer es dejarme someter bajo la presión de Dios, dejarme guiar por la presión de Dios. Hermano, la presión de Dios es lo que le pasó a Noé. Noé estaba bajo presión. Él trabajaba bajo presión de la palabra de Dios, porque él era justo, dice la palabra. Pero fíjese que había toda una generación en aquel tiempo, hermanos, y él solo y su familia fueron elegidos por Dios para pasar el fuego, para pasar las altas temperaturas, para que cuando viniese el diluvio, ellos fueran los primeros sobrevivientes de aquel mundo viejo. Amén. Entonces, hermanos, estamos en una situación donde el Señor quiere que nosotros seamos verdaderamente un metal irrompible. Hermanos, el diamante es el metal más duro que hay. No hay otra cosa más duro que el diamante. Entonces, hermanos, pero eso no se logra sacándolo de la tierra al carbón y diciendo, este es el diamante. Se logra poniéndolo bajo presión en centímetros cúbicos y bajo temperaturas de más de 2000 grados para que logre esa piedra, hermanos queridos, la dureza que necesita para que sea un verdadero diamante. Así que, hermanos, esta es la explicación para que cada uno de nosotros empecemos a mirar esto. Vamos al Éxodo con la ayuda del Señor. Éxodo capítulo 28, porque aquí el Señor nos habla también de lo que Dios quiere de nosotros como edificación, como siervos, como sacerdotes de Él. Éxodo 28, vamos a leer el verso 17. Mire lo que dice, o el 16. Gloria a Dios. O vamos a leer del 15 para que usted lo entienda un poquito más. Éxodo 28, verso 15. ¿Lo tienes? Dice, ¿cómo tiene que ser la vestidura del sacerdote, del Hijo de Dios? Harás asimismo el pectoral del juicio de obras, ¿cómo dice? Primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Habla de los valores que tiene cada color. Hermanos, que otro día me voy a ocupar de eso. En el verso 16 dice, ¿cómo será la vestimenta? Cuadrado y ¿cómo? Doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. O sea que está hablando de lo mismo que hablamos en Apocalipsis, como era la Jerusalén del cielo. ¿Será cómo era? Era cuadrada, ¿verdad? Usted lo leyó conmigo. En el verso 17 dice, y lo llenarás ¿de qué cosa? De pedrería en 4 hileras de piedra. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Y la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Y todas estarán montadas en enganches ¿de qué? De oro. Amén. Hermanos, cuando miro la vestimenta sacerdotal,
¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Yo quiero que estés edificado de esa manera. Cuando Juan vio la gran Jerusalén que descendía del cielo, dice que era como un cubo, cuadrada, ¿verdad? Usted lo leyó conmigo hace un ratito. Amén. ¿Cuántos lo leyeron? Era cuadrada, tanto de alto como de ancho. Era igual, la misma medida. La vestidura del sacerdote tiene que ser en cuadro, dice la palabra. La misma visión, tanto de adelante como de atrás, como de los costados. Así debe ser la vestidura, hermanos, porque es lo que muestra la Jerusalén del cielo. Y dentro dice en cada frente tenían que tener 4 hileras de ¿qué? De piedras preciosas, en la cual entraban todas las piedras que tiene la Jerusalén del cielo. Amén. Los 12 cimientos de la Jerusalén del cielo son las mismas piedras que tenía que tener el pectoral de los sacerdotes. Amén. Y a nosotros el Señor nos ha puesto en la tierra como reyes y sacerdotes. O sea que cada uno de nosotros tenemos que empezar a analizar mi casa espiritual. ¿Cómo estoy edificándola? La palabra me está llevando a todos estos atributos que tiene que tener mi vestidura. Tiene que ser cuadrada. Quiere decir que, hermanos, tenemos que tener buena imagen para el frente, buena imagen para el costado, buena imagen para el otro costado y buena imagen para atrás. Porque tenemos que ser iguales, tanto atrás como en los costados, como adelante. Amén. Y hermanos, en esa vestidura tienen que estar los valores minerales que habla la palabra. Pero no me voy a ocupar en este día de todos los minerales. Se lo dejo para que usted empiece a analizar esta palabra y empiece a mirar qué proceso tiene cada mineral, qué proceso tienen todas estas piedras que lleva el pectoral del sacerdote. Para que usted, hermano, vea que ese es el testimonio que tiene que soltar. Ese es el testimonio de su edificación. Ese es el testimonio que usted tiene que llevar como hijo y como hija de Dios, para que en realidad todo lo que usted hace esté edificado a la imagen y semejanza de Dios. Amén. ¿Lo está entendiendo? Entonces, ¿cómo era la vestimenta del sacerdote? Cuadrada. ¿Qué es lo que tenía en su frente y en sus costados y atrás? Piedras. Tenía cada una fila de ¿qué? De 4 piedras, ¿verdad? Entonces, acá lo que te está mostrando es que el testimonio de cada uno de nosotros se tiene que mostrar en cada uno de estos minerales. Ahora, el trabajo que vos tenés en tus casas en estos días es para empezar a investigar. ¿Qué proceso, por ejemplo, gloria a Dios, tiene la esmeralda para hacer una esmeralda? ¿De dónde sale? ¿Qué proceso, por ejemplo, tiene un zafiro? ¿Qué proceso tiene un jacinto, un ágata, una amatista? Entonces usted empieza a analizar qué proceso lleva. Y es un mineral que se saca de la tierra. Y nosotros hemos sido sacados ¿de dónde? De la tierra, porque Dios nos creó del polvo de la tierra. Entonces, como Dios nos creó, también podemos llegar a la excelencia de ser un diamante. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él me muestra a través de su palabra que esa debe ser mi vestimenta y que tengo que mostrarla por delante, por detrás, por los costados, quiere decir que eso tiene que habitar en mi vida. Amén. Entonces vos te empezás a confrontar. Muy bien, 12 cimientos tenía la Jerusalén del cielo y lo mostraba, dice, porque era diáfana, hermosa al mirarla. Así debemos de ser nosotros, hermanos, hermosos cuando nos vean. Tenemos que ser hermosos con la edificación que Dios ha hecho en nosotros. Y ahí se reflejan nuestros diamantes. Lo que ha trabajado Dios en tu vida, lo que has trabajado vos para que ese diamante se vaya perfeccionando. Entonces el trabajo nuestro, ya que no tenemos más tiempo en este mes, es empezar a investigar qué tiempo lleva el proceso de cada uno de estos minerales. ¿Qué cosas lleva para que en realidad yo pueda lucirlo en mi vestimenta espiritual? Amén. Después, en un ratito más, le voy a dar algunas explicaciones sobre el jaspe para que usted empiece a ver que tiene su explicación cada mineral.
Y usted lo tiene que trasladar a su vida. A ver si hay, hermanos, alguno de estos cosos, de estas hermosas diamantes que habla la palabra de Dios. A ver si hay carbuncio, a ver si hay esmeralda, a ver si hay zafiro, a ver si hay, gloria a Dios, jacinto, si hay ágata, si hay amatistas, gloria a Dios, si hay bérice, si hay onice y si hay jaspe. Amén. Hermano, esa es la edificación. Eso es lo que vos y yo tenemos que mostrar. Dios no quiere que nosotros nos mostremos como un evangelista, como un pastor, como un ministro de alabanza o de adoración. Dios nos quiere que nos mostremos como la Jerusalén del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dios me quiere que yo me muestre como la Jerusalén del cielo, porque los antiguos, cuando habló Dios, le mandó la vestimenta a los sacerdotes y le dijo: ustedes tienen que mostrar esto, y yo quiero que la vestimenta de ustedes sea de esta manera, y que ustedes tengan estas piedras que reflejen lo que ustedes son. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces aquí la palabra nos está mostrando algo, hermano, poderoso en cada uno de nosotros. Dígale al hermano que está al lado: de barro a piedra y de piedra a jaspe. Dígale una vez más: de barro a piedra, de piedra a jaspe. Vamos otra vez: de barro a piedra, de piedra a jaspe. Son procesos, son trabajo para nuestra edificación, nuestra casa espiritual. Amén. Gloria a Dios. Vayamos, hermanos, al proceso de lo que Dios quiere en la transformación de nuestra piedra. Bueno, muy bien. Primero, si lo anotan allá arriba, así los hermanos los pueden ir compartiendo con nosotros. Lo primero que se le hace a la piedra es la exfoliación, que significa separarlo de donde está. Amén. Dígale al hermano: exfoliación, separarlo de donde está. Primera cosa, sepárate de lo que ensucia tu piedra. Sepárate de todo lo que está pegado a la piedra, porque a la piedra esa hay que trabajarla. Amén. Sepárate de todo aquello que haga que tu piedra, hermanos y hermanas, tenga otra cosa que no sea lo que en realidad hay que trabajar. Entonces, el primer proceso para convertir nuestro carbón en jaspe, hermanos, es la exfoliación, donde cada uno tenemos que separarnos de las cosas que nos impiden vivir una vida cristiana. Separarnos de las cosas que nos impiden servirle a Dios. Separarnos de cosas que hacen que mi vida no pueda reflejar las piedras preciosas que Dios pide para mi vida. Amén. ¿Lo anotó? Exfoliación, lo primero. Lo segundo, aserrarla. Repita conmigo. ¿Cómo? Aserrarla. ¿Qué quiere decir? Someter la piedra a una sierra. Someter la piedra a una sierra. ¿Para qué? Para que mi vida quede de los cuatro lados iguales. Amén. Someter la piedra a la sierra. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra donde yo te daré. Amén. Entonces, cuando el Señor nos pone la sierra en esa piedra, hermanos, nos está pidiendo que nosotros hagamos una diferencia. ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Edificio para Dios o quiero ser alguien que escucha la palabra solamente? Porque ahí está la gran controversia. ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser un jaspe o quiero seguir siendo una piedra? Porque Dios la quiere cambiar de barro a piedra y de piedra a jaspe. Amén. Entonces, acá la palabra, cuando nos mete la sierra, Dios nos dice: cortemos con esto. Dígale al hermano: cortemos con determinadas cosas.
pongámosle el serrucho. Empecemos no a tener una piedra toda puntuda y desordenada para un lado o para el otro. Dios quiere que tu piedra sea verticalmente plomada. Amén. Porque la Jerusalén del cielo, ¿cómo era? Toda diferenciada sus lugares. ¿Cómo era? Era igual. ¿Sabe cuántos kilómetros tenía la Jerusalén del cielo? 2200 kilómetros de largo, de ancho, de alto. Era igual. Gloria a Dios. Entonces, cuando Juan ve esa visión, hermanos, nos muestra cómo nosotros tenemos que ser. Hermanos, cuando vos te vayas al cielo, se va a levantar tu pequeña Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Se va a levantar mi pequeña Jerusalén. Y allí en el aire se verán mis esmeraldas. ¿Cuántos dicen amén? Allí en el aire se verá mi jaspe. Allí en el aire se verá fulgorosa delante de Dios. Amén. Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, cuando miro estas cosas, Dios me lleva a la reflexión. ¿Cómo estoy edificando mi casa? Si todavía me tiran los vínculos, si todavía tengo a mi lado las cosas de mi pasado, si todavía comparto con el mundo determinadas cosas. Hermano, la primera cosa fue exfoliación, separar. Lo segundo, gloria a Dios, aserrarla, meterle la sierra para que sea verdaderamente vertical, que los cortes sean exactamente como Dios quiere. Gloria a Dios. La tercera, hermanos y hermanas, tallarla. Amén. La tercera etapa de la piedra llevada a diamante, hay que tallarla. Amén. Y cuando la empezamos a tallar, ¿qué pasa? Empieza a recibir el lustre, empieza a recibir la forma, y empieza, cuando la ilumina la luz, empieza a dar luces diferentes. Y el Señor dice: enciende tu luz. ¿Cuántos dicen amén? Empecemos a brillar. La palabra de Dios dice: vosotros sois la luz de este mundo. ¿Cómo somos la luz? Si somos un carbón. Si usted alumbra un carbón, ¿qué hace el carbón? Se muestra bien negro, ¿verdad? Pero si usted, hermano, alumbra un diamante, lo va a empezar a ver como el arco iris, con diferentes colores. Amén. Entonces todo eso, hermanos, significa lo que vos y yo tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual. Tallarlo, amén, para que en realidad empecemos a llevar su luz. Y cuarto punto, gloria a Dios, la piedra, una vez que está tallada, necesita ser pulida. Amén. Necesita ser pulida. Y hermano, la piedra dura no se gasta. ¿Cuántos dicen amén? La piedra dura no se gasta. Vendrán vientos, vendrán ríos, soplarán sobre aquella casa y no la podrán voltear, porque está fundada ¿a dónde? Sobre el diamante. Está fundada sobre la roca. Entonces, cuando empiezo a lograr esas cosas, hermanos, ¿eso qué quiere decir cuando está pulida? Lo escucho, a ver. Cuando está pulida, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Te escucho? ¿Cómo? ¿Cómo? Significa Cristo en mí. La piedra pulida significa Cristo en mí. He aquí, yo soy la piedra de ángulo. Amén. Significa Cristo en mí. Vivo como Cristo. Camino como Cristo. Trabajo como Cristo. Funciono como Cristo en la tierra. Hermanos, porque he logrado que el barro se haga piedra y que la piedra se haga jaspe. Amén. Porque eso es en realidad lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hermanos queridos, entonces 4 procesos en la cual tiene que pasar la piedra de carbón para llegar a ser un jaspe. Ahora bien, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra evaluación.
¿Cómo está mi edificación? Si yo tomé como base primordial esta enseñanza, si yo empecé a escudriñar en la palabra, por eso que cuando miro el pasaje me confronta y empiezo a analizar lo que Dios quiere de mí. Y hermanos, veo que necesito edificarme. ¿Y usted qué dice? Necesito edificarme, porque por ahí edificamos nuestra casa conforme a lo que nosotros anhelamos, conforme a lo que nosotros nos parece. Pero hermanos, hay un diseño en la cual Dios ha puesto, y Él quiere que nosotros seamos como la Jerusalén del cielo, la que va a descender a la tierra, la que tiene los 12 cimientos. Entonces por eso te digo que te dejo para estudiar en esta semana, que empecés a estudiar todos los minerales que tienen los 12 cimientos, y que te empecés a confrontar a ver cuáles son los minerales que necesitas trabajar para que vayan en tu efod, en tu vestimenta sacerdotal, para que luzcas como la Jerusalén del cielo, para que los que te ven de afuera, hermanos y hermanas, tengan envidia de cómo sos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Te digo una cosa, decile al hermano que está al lado: cuando sos hermoso, el mundo no te soporta. Decile al hermano: cuando sos hermoso o cuando sos hermosa, el mundo no te soporta. Dale la gloria al Señor, aleluya. El mundo no te soporta. Gloria. Hermano, si vos vas a un lugar y tenés esa hermosura, no te soportan. Gloria a Dios. Pero el tema está que cuando nosotros vamos a un lugar y tenemos una edificación más o menos igual a la que tienen ellos, entonces está todo bien, no hay ninguna confrontación. Pero cuando yo soy una Jerusalén del cielo, con todos los cimientos, como habla la palabra, con todas las piedras preciosas, dando luz en este mundo, hermano, el mundo no te soporta. Gloria a Dios. El mundo no te soporta porque en realidad sos diferente. Y esa es la edificación que vos y yo tenemos que tener. Vamos a Apocalipsis una vez más, capítulo 4, para que vos veas lo que dice Dios a cada uno de nosotros en este día. Gloria a Dios. Capítulo 4 de Apocalipsis. Leemos el verso 2. Aleluya. 2 y 3 con la ayuda del Señor. Capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. ¿Lo tenemos? Al instante dice: yo estaba ¿en qué cosa? En el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono que había uno sentado. Y fíjese, y el aspecto del que estaba sentado era semejante ¿a qué cosa? A la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor de él tronos. Hasta ahí nomás la palabra. Hermanos, cuando Juan ve la visión, y alguien que estaba sentado, amén. Y el que estaba sentado, ¿qué semejanza daba? ¿Daba semejanza a qué cosa? ¿Cómo es la vestimenta de Dios? Una vestimenta de jaspe. Hermanos, algo maravilloso que Dios nos muestra en este día. Y si nos remontamos al comienzo de la palabra, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Varón y hembra los creó. Así que decirle al hermano y a la hermana que está al lado: Dios te creó igual que él. Ahora el tema está en cómo yo edifico mi casa, cómo yo tomo los elementos, tomo el material para sentarme en la presencia de Dios.
Porque acá la palabra en el verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de... Era semejante, o sea que se está hablando, hermanos queridos, el punto principal de hoy es este, la piedra de jaspe, en la cual vos y yo podemos llegar. ¿Cuántos dicen amén? Tocalo al hermano que está al lado, si vos y yo podemos llegar de barro a piedra, de piedra a jaspe. Esa es la edificación que nosotros tenemos que tener. No se puede edificar piedra solamente de carbón. No se puede edificar barro porque se cae. Hay que edificar con piedra de jaspe. Eso es lo que Dios está diciendo en esta noche. Y usted ha escuchado los procesos del jaspe, cómo se produce para ser un material irrompible. Y hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de esa manera. Entonces, me entero a través de la palabra que el que estaba sentado en el trono, que era nuestro Señor, tenía una vestimenta semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Amén. Entonces quiere decir, hermanos, que la dirección de la palabra te lleva a que vos empieces a analizar. Dios quiere de mí algo más de lo que estoy haciendo. Dígale al hermano que está al lado, Dios quiere de mí algo más de lo que estoy haciendo. Amén. Termino en esta noche. Segunda de Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Le interesó la palabra de hoy? Amén. Pues tiene un trabajo para toda la semana. Busque los cimientos. Busque qué proceso lleva cada cimiento y trasládelo a su vida espiritual para hacer una verdadera Jerusalén. Una Jerusalén que tenga los cimientos que Dios quiere en su palabra. Y traslade esos cimientos a la vestimenta sacerdotal. Cuáles eran las piedras que tenían que tener en su ropa. Y ahí saca una conclusión. Dios quiere de mí esto. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Segunda de Corintios 3, 18. Termino con esta palabra. Por tanto, nosotros, dice, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, como dice la palabra, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Que nosotros, dice, tenemos como en un espejo la gloria del Señor. O sea que el espejo nos está mirando, mirá, yo estoy edificado de estos materiales. Cada uno de estos materiales llevan un proceso en la cual los tuve que pasar, dice Jesús. Ese es el espejo que tenemos. De ahí no nos podemos mover. Si edificamos nuestra casa espiritual con otros materiales, hermanos, vamos a correr nuestra carrera en vano. Porque no vamos a ser la Jerusalén que Dios quiere en su palabra. No vamos a tener el brillo de nuestras piedras preciosas. Vamos a estar en el mundo como está mucho cristiano de hoy, viviendo un poco allá y un poco acá. Pero hermano, eso no es lo que Dios quiere para su iglesia. Dios quiere todo cambiarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios a mi barro lo quiere llevar a ser piedra. Y cuando logre que esa piedra la ponga bajo la presión y bajo el fuego de su gloria, ese día va a llegar a ser un diamante, en la cual lo voy a trabajar con las herramientas que le di en este día, la exfoliación, el aserrarla, el tallarla y el pulirla, para llegar a ser una piedra que se asemeje a la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que estaba sentado en el trono tenía esa semejanza. Es lo que Dios me está diciendo en este día. Y acá nos termina diciendo la palabra. Nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, tenemos que ser, como dice la palabra. ¿Qué es la transformación? De barro a piedra y de piedra a jaspe. Acá la palabra está diciendo, somos transformados de gloria. La primera gloria era la de barro, como nos creó el Señor. De allí tomó el barro y nos hizo
piedra. Tomó la piedra, la trabajó, la puso bajo la presión, la puso bajo el fuego de su gloria y resistió los 2700 grados. Entonces se va a ¿dónde? A hacer jaspe. Cuando Jesús lo llamó a Pedro, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sobre esta piedra, ¿qué? Edificaré mi iglesia. Amén. Y él se llamaba Simón, pero le puso Pedro, porque Pedro quiere decir piedra. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Hermano, hubo un proceso de trabajo en él. Y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y él fue, hermanos y hermanas, el que llevó adelante la obra en Jerusalén, el que levantó la iglesia de Jesucristo, el cual nosotros somos sus seguidores. Amén. Hermano, es muy clara la palabra. Cuando vos la entendés, cuando la comprendés, cuando empezás a analizar lo que Dios dice. Por eso que te invito a que leas la palabra, que compartas lo que Dios te da. Porque, hermanos, hay cosas escondidas que vos y yo la tenemos que sacar a luz. Decirle al hermano, no quiero que tengas cara ancha y espalda finita. Quiero que tu cara, tu espalda, tus costados sean todos iguales. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando vas para adelante, lo mismo se diga allá atrás. Y que cuando vas para el costado, lo mismo digan del otro lado. Porque eso es brillar en el camino del Señor. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Poderoso es Dios. Amén. Iglesia de Jesucristo, este es el tiempo donde Dios tiene que trabajar en nosotros. Es por ello que el Señor nos está dando tremendas palabras durante todo este mes. Porque por ahí hemos edificado, gloria al Señor, y el Señor necesita seguir trabajando en nosotros. Muchas veces hemos subido muy rápidamente y Dios quiere trabajarnos. Hermano, el proceso que más lleva tiempo es el proceso del apriete, de la presión. Los que entienden de la presión en centímetros cúbicos saben de qué estoy hablando. Gloria a Dios. Está hablando de una presión realmente poderosa, 53 toneladas en 1 milímetro, en 1 centímetro cúbico de una piedra. Gloria a Dios. Y de esa manera trabaja la presión de tal manera, y el calor, el fuego a casi 3000 grados, lleva aquella piedra a que sea irrompible. Amén. Y hermanos, estamos en tiempos donde la iglesia tiene que ser irrompible. Decirle al hermano, la iglesia tiene que ser irrompible. Porque si es de barro, ¿qué hace? Se rompe. Si es de piedra, no tiene fuego, no tiene unción, no tiene gloria. Entonces necesita el proceso para llegar a ser un jaspe delante de la presencia de Dios. Amén.